Conocí a mi esposo cuando estábamos juntos en la universidad. Yo estaba estudiando mi licenciatura, ayudando en la biblioteca para conseguir un dinero extra muy necesario. Cuando lo vi por primera vez, no era el tipo de hombre que me atraía, más literario que musculoso. Me parecía encantadora su manera, y entablamos una amistad. Me dijo que era escritor, y que estaba trabajando en un libro de relatos para presentarlo a una editorial. Me ofrecí a leerlos, y desde ese momento me convertí en su mayor fan. Sus historias eran tan palpables. No escribía como un escritor, sino como un observador de primera mano. Y no pasó mucho tiempo antes de que su obra se hiciera notar. Por aquel entonces vivíamos juntos, y nuestra amistad en la biblioteca se había convertido en algo más. Y pude ver cómo se puso nervioso cuando llegó la carta de la editorial Borwin. Cuando leyó que querían publicar su libro, creo que fue el momento de mayor orgullo de su vida. Siguió escribiendo para Borwin, y sus historias hicieron un hueco en la comunidad del terror. También empezó a vender sus obras a revistas y fuentes online, dando a conocer su nombre y haciéndose más conocido. Sin embargo, a medida que su fama crecía, seguía llamándome en broma su mayor fan. No podía discutir con él. Realmente me gustaba su trabajo. Escribía el tipo de historias que eran realmente aterradoras y que atraían al lector a seguir leyendo hasta el final. A medida que aumentaba el número de sus historias, sentía curiosidad de saber de dónde provenían. Mi esposo, al que llamaremos Michael, era un tipo amable que nunca había experimentado nada horrible en su vida. Describió su infancia como tranquila, sin huesos rotos ni tíos divertidos. Su familia era cariñosa y lo consentía constantemente. Nunca le faltó nada. Nunca había sufrido de verdad. Y me pareció muy curioso saber de dónde venían todas esas pesadillas en una mente tan hermosa. Entonces, en una noche de copas, me lo contó. No le gustaba hablar de ello cuando estaba sobrio. Siempre decía que discutir el proceso creativo era aburrido, o que el aspecto técnico de sus historias me aburriría hasta las lágrimas. Sin embargo, no me engañaba. Debajo de sus bromas había algo más frío, algo temible. Así que una noche lo presioné. Seguía sin querer hablar de ello, pero fui persistente. Finalmente, después de muchas persuasiones y un poco de whisky fuerte, me soltó su respuesta. Ahora desearía no haber preguntado. «Es la puerta», dijo. Y en ese momento parecía casi asusado de sus propias palabras. «¿La puerta?», pregunté, confundida por la rareza de su respuesta. «¿Con qué sueñas?», preguntó, tan repentinamente que me tomó por sorpresa. «Oh, no lo sé. Cosas normales, supongo. Lo que he hecho ese día y las películas que he visto, y las cosas raras que se me ocurren. Solo he tenido el mismo sueño en toda mi vida. Siempre es el mismo. Nunca cambia. Es de donde saco todas mis ideas». Me incliné hacia adelante, intrigada por lo que me estaba contando. Parecía sentirse seguro por mi atención. «La puerta se encuentra en el espacio. Al menos creo que debe ser el espacio. Flota en un gran vacío,
y cada noche la visito. Floto en ese vacío desnudo, un ombligo que me conecta con lo que hay más allá. Cada noche me acerco a la puerta y cada noche me susurra a través del ojo de la cerradura. ¿Recuerdas el pequeño diario que tengo al lado de la cama? Asentí con la cabeza. Me he entrenado para escribir las cosas que oigo mientras duermo. A veces veo imágenes o caras cuando miro por el ojo de la cerradura. A veces oigo palabras terribles pronunciadas por criaturas que imagino indescriptibles. A veces tengo que cerrar los ojos y obligarme a estar despierto, porque tengo miedo de que las cosas que me dicen me vuelvan loco. Cuando despierto, leo lo que he escrito, que se convierte en mis historias. Me quedé sorprendida. Entonces, ¿todas sus historias provienen de esa gran puerta en el espacio? Sonrió. Parece una tontería cuando lo dices así, pero... sí. Todo lo que he escrito me lo dijo algo del otro lado de esa puerta. Al día siguiente no pensé en nada. Habíamos estado borrachos, y él solo había soltado algo para hacerme callar. Estaba segura. Sin embargo, me di cuenta de su diario. A veces, por la noche, me despertaba con el rayado de su bolígrafo en la página. No me gustaba mirarlo cuando escribía en él. Era como si algo de otro mundo se hubiera apoderado de sus dedos y lo utilizara sin su permiso. Verlo escribir en ese estado de fuga me hacía sentir incómoda, y tomé medidas para no estar despierta mientras eso sucedía. Sin embargo, no pensé nada de eso hasta hace unos 3 meses. Fue entonces cuando empezó a tener pesadillas. Su trabajo siempre había sido espeluznante, siempre había sido aterrador, pero ahora adquiría una calidad alarmante. Empezó a hablar de criaturas que vivían más allá de la puerta. Estas criaturas sonaban más que un poco Lovecraftianas, y aseguraba que su presencia en la Tierra era una amenaza para el orden natural. Iban y venían. Su llegada estaba marcada con algunos grandes presagios, y sus batallas habían dado forma a la historia. Sin embargo, las historias no fueron lo único que cambió. Empezó a dormir mal. Su sueño siempre había sido plácido, tranquilo, pero ahora se agitaba y murmuraba en su sueño. Susurraba en la noche acerca de una dama pálida, del hombre verde y del rojo revoltoso que surgía como la sangre. Las palabras que escribía en su diario eran ilegibles, un idioma extranjero, pero se sentaba y la transcribía cada mañana como un obediente seguidor de alguna religión. Empezó a cambiar. Sus ojos tenían enormes bolsas. Estaba nervioso e inseguro de sí mismo, y más de una vez lo sorprendí haciendo una siesta durante el día. Sin embargo, sus escritos nunca habían estado tan solicitados. Las revistas para las que escribía querían más historias sobre esos extraños ancianos. Su editor quería publicar una recopilación de ellos de una vez. No le faltaba material para el libro, pero empecé a preocuparme por su salud a medida que avanzaba. Llevábamos entonces 2 años de casados. Acabábamos de empezar a hacer una vida juntos, y yo temía que su llama se apagara antes que la mía. Una noche le pedí que dejara de escribir las historias. Estaba frente a su computadora, tecleando cuidadosamente. Cuando se lo pedí, giró su cabeza para mirarme, con sus ojos atormentados clavados en los míos,
y se rió por primera vez en semanas. Pero no era risa. La risa era irregular y llena de desesperación. Un humor que solo comparten los condenados. Se reía como un loco. No puedo. Si dejo de escribir, no les gustará. ¿A quién?, pregunté confundida. Los del otro lado de la puerta. Me han marcado como su cronista y no puedo parar hasta que el trabajo esté hecho. Esas cosas se están matando. ¿No lo ves, Michael? Se hundió sobre su teclado, apoyando la cabeza contra él y haciendo una línea de letras mientras lo hacía. ¿No crees que lo haría si pudiera?, espetó, y fue la primera vez que lo oí hablarme con dureza. Si pudiera parar, lo haría. Me daría tanta alegría dejar de hacerlo. Las cosas que me cuentan. Se estremeció. Nadie debería saber las cosas que me cuentan. Es fruta del árbol envenenado, y desearía no tener lo que me dan. Entonces deja de hacerlo, dije de repente. Deja de escribirlo. Diles que te niegas a escribir su historia. Michael parecía horrorizado. ¿Rechazarlos? Nunca he rechazado una historia antes. ¿Y si impide que la puerta funcione? Lo giré en su silla y lo atraje hacia mí. La puerta está en tu mente, amor. La forma en que se manifiesta no es más que tu propia mente trabajando a través de tus historias. Los monstruos son de tu propia creación. Tú los controlas. Ellos no te controlan a ti. En ese momento parecía aliviado. Me devolvió el abrazo y parecía estar al borde de las lágrimas. Creo que nunca había pensado en esas actividades nocturnas más que en un sentido literal. Nunca había imaginado que esas cosas pudieran ser de tu propia creación. Y el conocimiento lo hizo sentirse libre. Entonces se los diré esta noche, dijo con una sonrisa. Les diré que no quiero escribir más sobre ellos. Le diré a Fred que no quiero continuar con esas historias por la mañana. No le gustará, pero lo entenderá. Entonces nos fuimos a la cama y supuse que ese sería el fin de la pesadilla. Me equivoqué. Me despertó por la noche, gritando. El dorso de su mano me golpeó en la cara y me desperté con el sonido de sus gritos. Se agitaba, se agarraba el estómago y pateaba las piernas frenéticamente. Intenté despertarlo. Sé que todo dice que no hay que hacerlo, pero quería que se despertara. Le abofeteé la cara. Le eché agua. Grité su nombre, pero nada funcionó. Alguien golpeó la puerta, pero lo ignoré. Intenté ayudar a mi esposo de todas las maneras posibles. Finalmente se ayudó a sí mismo. Estábamos en urgencias. La persona que llamaba a la puerta había llamado a los paramédicos y estos habían irrumpido. Pensaron que estaban asesinando a alguien, pero lo cargaron y lo llevaron directamente al hospital cuando vieron la escena. Estaba tumbado en una cama de urgencias, gritando y pataleando, hasta que por fin lo sujetaron. Siguió dando vueltas y gritando hasta casi las 4 de la mañana. Entonces jadeó fuertemente, como un buzo que sale de una gran profundidad, y pareció despertarse. Me han cortado el ombligo, dijo con un tono de profundo dolor. Ese mismo día lo trasladaron al piso de arriba,
El médico que habló con él temía que se hiciera daño, y yo también estaba un poco preocupada. Durante los 2 días siguientes, estuvo atado a una cama de hospital, luchando contra el sueño. No podía dormir, me dijo, porque no tendría forma de volver sin su ombligo. Me perdería para siempre, dijo, y mi conciencia flotaría para siempre en ese vacío. Me contó cómo le había dicho la cosa que estaba detrás de la puerta que ya no escribiría su historia. Le había asegurado que todo estaba en su cabeza, que era un producto de su imaginación. Cuando irrumpió en la puerta y gritó, supo que todo era demasiado real. Había corrido entonces, huyendo a través del vacío, pero la criatura tenía alas y lo había perseguido. Es desafiante la descripción. Sus piernas eran equinas. Su cuerpo estaba hecho de estrellas. No sé. Su boca estaba llena de dientes de fuego. Y cuando se abalanzó sobre mí, no pude hacer otra cosa que huir. Mientras corría, la cosa la había acuchillado. La mano con garras la había desgarrado el ombligo. Michael dijo que un dolor como el de una guadaña desgarradora le había atravesado el vientre y, mientras se retorcía, pudo ver cómo los dientes de fuego le cortaban la raíz. En ese momento había agarrado el extremo, usando las últimas fuerzas para agarrar el extremo que se arrastraba, y se sacó a sí mismo de ese lugar oscuro poco a poco. Después de eso tuvo miedo de volver, miedo de lo que pudiera estar esperándolo. Luchó contra el sueño durante los 3 días siguientes. Cabeceaba y se despertaba, pero cada vez le resultaba más difícil volver. Rogó a su médico que le diera pastillas de cafeína, cualquier cosa que lo mantuviera despierto. Pero los médicos pensaron que el sueño le sentaría mejor que las drogas. Se les ocurrió la idea de sedarlo, pero yo se los prohibí. Cuando amenazaron con involucrar a la policía, pensando que yo era de alguna manera responsable de eso, amenacé con llamar a un abogado. Finalmente, llegamos a un punto muerto. Fue mudo después del 3er día. Primero perdí la pelea y me quedé dormida mientras me sentaba a su lado. Cuando me desperté, ya no estaba. Ahora está en la UCI. Su coma es profundo y los médicos temen que haya sufrido un derrame cerebral. No saben de sus viajes nocturnos. No me creerían si se los dijera, pero sé lo que he pasado. Está a la deriva en el vacío. Quizá haya muerto a manos de esa cosa mayor, y no hay nada que pudiera hacer para recuperarlo. Pero tal vez haya algo que todos ustedes puedan hacer. Mi esposo no puede haber sido el único en viajar a ese lugar. Algunos de ustedes deben haber escuchado los susurros a través de la puerta también. Si ven esa puerta, y si encuentran a mi esposo, por favor tráiganlo de vuelta. No sé cómo lo harías, pero por favor inténtalo. Y si las criaturas del otro lado de la puerta te hablan de esas cosas del otro lado, por favor hazte un favor y escúchalas. Ojalá nunca le hubiera dicho que dejara de escuchar. El precio que pagues por ignorarlas podría ser tu vida. El precio podría ser incluso más alto que eso.